Tres consejos de la Biblia para relaciones más sanas. Amados hermanos y hermanas, qué alegría es poder estar juntos en este tiempo tan especial. Hoy quiero que nos detengamos y reflexionemos sobre algo que todos necesitamos. Cómo tener relaciones más sanas a la luz de la palabra de Dios. Porque, seamos honestos, todos luchamos en nuestras relaciones. Puede ser en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los amigos, en el trabajo o incluso en la iglesia. Todos necesitamos dirección, sabiduría y fortaleza para amar mejor, para perdonar más y para caminar en paz con los demás. La Biblia no es un libro antiguo que perdió vigencia. Al contrario, es la guía más actual para nuestras vidas. En ella encontramos consejos prácticos, promesas poderosas y ejemplos que nos muestran cómo podemos crecer en amor y en unidad. Por eso, hoy quiero compartir contigo tres grandes consejos de la Biblia que pueden transformar radicalmente nuestras relaciones. No se trata de fórmulas rápidas ni de soluciones mágicas, sino de principios eternos que, si los abrazamos con fe y obediencia, nos conducirán a relaciones más sanas y más llenas del amor de Cristo. Así que abre tu corazón, abre tu mente, y prepárate para dejar que la palabra de Dios hable a lo más profundo de tu ser. Yo sé que, al final de este tiempo, el Señor habrá sembrado esperanza y restauración en tu vida. Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de algo que todos necesitamos en nuestras relaciones. La paciencia. ¿Quién aquí no ha perdido la paciencia alguna vez? ¿Quién no ha levantado la voz, dicho algo que no debía, o sentido que ya no aguantaba más? Yo mismo en mi caminar he tenido que aprender a detenerme y reconocer que la paciencia no es algo que yo pueda fabricar con mis propias fuerzas. La paciencia es un fruto del Espíritu. La Biblia lo dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia no es debilidad, hermanos. La paciencia es fuerza bajo control. La paciencia es lo que nos permite construir relaciones sanas, porque sin paciencia todo se derrumba. Cuando yo era niño, recuerdo haber visto cómo se construía una casa en mi barrio. Ponían primero la base, el cimiento. Si el cimiento no era fuerte, la casa se agrietaba con el tiempo. ¿Y saben qué, hermanos? La paciencia es ese cimiento en las relaciones. En el matrimonio, sin paciencia, las pequeñas diferencias se convierten en peleas grandes. En la amistad, sin paciencia, los errores del otro se vuelven motivo de ruptura. En la familia, sin paciencia, los padres gritan a los hijos y los hijos pierden el respeto por los padres. La paciencia es la base sobre la cual edificamos todo lo demás. El perdón, el amor, la humildad. Por eso, quiero invitarte a que juntos aprendamos a mirar la paciencia no como un adorno, sino como un fundamento. La Biblia dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Dios ha sido paciente contigo y conmigo. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos prometido cambiar y volvimos a caer? Y aún así, Él sigue amándonos, sigue esperándonos, sigue dándonos nuevas oportunidades. Hermano, hermana, si Dios ha sido paciente conmigo, ¿cómo no voy a ser paciente con mi prójimo? ¿Cómo no voy a tener paciencia con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos en la fe? Ahora bien, yo sé que no es fácil, porque vivimos en un mundo de rapidez. Todo lo queremos inmediato, la comida rápida, el internet rápido, la solución rápida. Y cuando algo se demora, explotamos. A veces nos gana el orgullo. Creemos que los demás tienen que hacer las cosas a nuestro modo y en nuestro tiempo. Otras veces es el dolor. Alguien nos hirió y la herida nos hace impacientes. Y muchas veces es la falta de confianza en Dios. Pensamos que si las cosas no salen como queremos, todo se arruina. Pero la paciencia no nace de cerrar los ojos y contar hasta 10. La paciencia nace de confiar en que Dios está en control, de soltar el volante y dejar que Él dirija. Pensemos en Job. La Biblia dice en Santiago 5:11, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Job lo perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud. Y aún así esperó en Dios.
Yo me pongo en su lugar y digo, Señor, yo no sé si yo habría aguantado tanto. Pero Job entendía algo, que al final el Señor tiene compasión y es misericordioso. Hermanos, si Job pudo mantener la paciencia en medio de tanta prueba, ¿acaso Dios no nos ayudará también a nosotros en nuestras luchas diarias? Quiero darles 3 consejos prácticos para crecer en paciencia. 1. Orar antes de reaccionar. La próxima vez que sientas ganas de responder con enojo, detente un momento y di, Señor, dame calma. Ese instante puede cambiarlo todo. 2. Recordar la paciencia de Dios contigo. Cuando te impacientes con alguien, piensa, así como Dios me soportó a mí, yo también voy a soportar en amor a mi hermano. 3. Confiar en los tiempos de Dios. La paciencia no es pasividad, es esperar con fe que Dios obrará a su manera y en su momento. En el matrimonio, paciencia no significa aguantar maltrato, sino aprender a escuchar, a dialogar, a esperar cambios que toman tiempo. En la familia, los hijos no cambian de un día para otro, los padres tampoco. Seamos pacientes con los procesos. En la iglesia, no todos maduran a la misma velocidad. La paciencia nos ayuda a acompañarnos en amor. Ahora quiero que cierres los ojos, si puedes. Respira profundo. Piensa en una persona con la que te cuesta tener paciencia. Tal vez un hijo, un hermano, un compañero de trabajo. Tráelo a tu mente. Y ahora imagina que Jesús está delante de ti, sonriendo con ternura. Y Él te dice, yo he tenido paciencia contigo. Y ahora te enseño a tener paciencia con ellos. Permanece un momento en silencio, recibiendo esa palabra. Señor amado, gracias porque tú has tenido paciencia con nosotros. Gracias porque, a pesar de nuestras fallas, nos sigues amando y levantando. Hoy te pedimos que nos llenes de tu espíritu para vivir con paciencia en nuestras relaciones. Danos calma cuando queremos explotar. Danos amor cuando sentimos impaciencia. Danos fe para esperar en tus tiempos. Haznos pacientes en el matrimonio, en la familia, en la iglesia y en cada relación. Queremos que nuestra paciencia sea un reflejo de tu paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora quiero hablar de algo que toca aún más profundo el corazón, el perdón. El perdón no es una opción para el cristiano. Es un mandato. Jesús dijo en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y les confieso algo como pastor y como ser humano. Perdonar es una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. No es fácil soltar el dolor cuando alguien nos ha herido. No es fácil dejar ir la ofensa cuando sentimos que fue injusto. Pero también he aprendido que no perdonar es como tomar veneno esperando que el otro muera. El rencor nos destruye. Yo recuerdo a un hermano que llegó a mi oficina pastoral hace unos años. Venía cargado, con lágrimas en los ojos. Me dijo, Pastor, yo no puedo perdonar a mi padre. Me abandonó cuando era niño. Nunca me buscó y ahora quiere hablar conmigo. Yo lo escuché y podía sentir el dolor en su voz. Tenía razón en estar herido. Pero mientras más hablaba, más me daba cuenta de que el rencor lo estaba consumiendo. No dormía bien, no tenía paz, sus relaciones estaban dañadas. El rencor es como una mochila llena de piedras que cargamos todos los días. Y mientras no perdonemos, nunca podremos avanzar con libertad. Cuando pienso en el perdón, no puedo dejar de mirar la cruz. Lucas 23:34 dice que Jesús, mientras lo crucificaban, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, yo me pongo en ese lugar y digo, Señor, yo no sé si yo hubiera podido decir eso. Lo estaban insultando, golpeando, clavando, y aún así Él eligió perdonar. Ese es nuestro modelo. Si Jesús pudo perdonar en medio del dolor más grande, nosotros también podemos perdonar con su ayuda. Sé que muchos de ustedes quizás piensan, usted no sabe lo que me hicieron. Fue demasiado doloroso. Y tienen razón, yo no conozco tu historia. Pero sí sé que el perdón no significa negar el dolor, ni justificar lo que estuvo mal. El perdón no es olvidar de un día para otro. El perdón es decidir soltar el derecho a vengarse y poner esa herida en manos de Dios. Hay 3 obstáculos grandes al perdón. 1. El orgullo. Queremos que el otro reconozca su error primero. 2. El miedo. Pensamos que si perdonamos, nos volverán a herir. 3. La falta de fe. Dudamos de que Dios pueda sanar nuestro corazón.
Pero cuando entregamos nuestra herida al Señor, Él comienza a obrar. ¿Se acuerdan de José en el Antiguo Testamento? Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron. Podría haber buscado venganza cuando llegó a ser gobernador en Egipto. Pero en Génesis 50:20 les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que el perdón no solo libera al otro, sino que también lo libera a uno mismo. Al perdonar, José pudo ver la mano de Dios incluso en medio de la traición. Quiero darles algunos pasos prácticos. 1. Reconoce tu herida delante de Dios. No la escondas, no la minimices. Dile: Señor, me duele, me hicieron daño. 2. Decide perdonar aunque no sientas ganas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Los sentimientos vendrán después. 3. Ora por la persona que te ofendió. Jesús dijo: Orad por los que os ultrajan. Al principio es difícil, pero esa oración abre la puerta a la sanidad. 4. Confía en la justicia de Dios. Perdonar no significa que el otro se salga con la suya. Significa que dejas la justicia en manos de Dios. Recuerda, en el matrimonio, los pequeños rencores acumulados destruyen más rápido que una gran pelea. Es mejor perdonar cada día. En la familia, muchos hogares están divididos por falta de perdón. Hoy Dios te llama a ser el primero en dar el paso. En la iglesia, ¿cuántas divisiones se evitarían si aprendiéramos a perdonarnos en lugar de guardar resentimiento? Quiero invitarte ahora a cerrar los ojos por un momento. Piensa en alguien que te haya herido. Puede que solo mencionar su nombre ya te cause dolor. Ahora imagina que llevas en tus manos una piedra pesada, símbolo de ese rencor. Y escucha la voz de Jesús que te dice: Entrégame esa piedra. Yo cargo tu dolor. Déjala en mis manos. Ahora suelta esa piedra en fe, aunque sea simbólicamente. Señor amado, hoy venimos delante de ti, reconociendo que a veces nos cuesta perdonar. El dolor es real. Las heridas son profundas. Pero también sabemos que tu gracia es más grande que cualquier ofensa. Hoy decidimos soltar el rencor, soltar la amargura y entregar en tus manos lo que nos hicieron. Danos un corazón como el tuyo, capaz de perdonar incluso cuando parece imposible. Sana nuestras heridas, restaura nuestras relaciones y haznos instrumentos de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Si hemos hablado de la paciencia que construye y del perdón que sana, hoy quiero llevarlos al corazón mismo del Evangelio, el amor que transforma. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Yo puedo predicar, cantar, servir, dar todo lo que tengo, pero si no tengo amor, de nada sirve. El amor no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, un estilo de vida, una fuerza que viene de Dios y que transforma todo lo que toca. Jesús lo dejó claro en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él no dijo: si quieren, ámense. No dijo: si es fácil, ámense. No. Él lo ordenó: ámense como yo los he amado. Y yo les confieso algo. Cuando leo ese versículo me siento retado, porque Jesús me amó cuando yo no merecía nada. Jesús me amó cuando yo estaba lejos, cuando ni siquiera lo buscaba. Y si Él me amó así, yo también debo amar a los demás, incluso cuando me cuesta. He visto cómo el amor transforma vidas. Recuerdo a un joven que llegó a la iglesia completamente endurecido. Nadie quería acercarse a él porque tenía fama de problemático. Pero un hermano de la congregación lo abrazó, lo escuchó, lo invitó a su casa a comer. Ese gesto sencillo de amor comenzó a cambiarlo. Poco a poco, ese joven empezó a abrir su corazón, y hoy es un hombre nuevo en Cristo. El amor no siempre cambia a las personas de inmediato, pero abre la puerta a la transformación. El amor derriba muros que las palabras no pueden derribar. Cuando veo a Jesús, veo amor en acción. Él tocó al leproso cuando nadie quería tocarlo. Él defendió a la mujer sorprendida en adulterio cuando todos querían apedrearla. Él lloró con Marta y María en la tumba de Lázaro. Ese es el amor que transforma, un amor compasivo, que se involucra, que abraza en lugar de señalar. Sé que amar no siempre es fácil. Hay heridas, diferencias, malentendidos. A veces el orgullo se interpone, a veces la desconfianza.
Pero el amor verdadero no depende de que la otra persona lo merezca, sino de que Cristo ya nos amó primero. El amor que transforma nace de reconocer que yo también soy objeto de la gracia de Dios. Si Él me perdonó tanto, ¿cómo no voy a amar a mi prójimo? Un ejemplo bíblico sería el buen samaritano. En Lucas 10, Jesús contó la parábola del buen samaritano. Un hombre fue herido en el camino, y pasaron un sacerdote y un levita, pero lo ignoraron. Solo un samaritano, considerado enemigo de los judíos, se detuvo. Lo curó y lo llevó a un lugar seguro. Ese es el amor que transforma, un amor que cruza fronteras, que rompe prejuicios, que actúa aun cuando el otro es diferente. Déjenme darles algunos pasos prácticos. 1. Amar con palabras. Un te bendigo, un te quiero, puede levantar a alguien que está cayendo. 2. Amar con acciones. No basta con decir, hay que demostrarlo con hechos concretos. 3. Amar en lo pequeño. No siempre serán grandes gestos. A veces es escuchar, dar tiempo, compartir lo que tienes. 4. Amar sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que refleja a Cristo. En el matrimonio, el amor no se mantiene solo con palabras bonitas, sino con gestos diarios de servicio y respeto. En la familia, amar a los hijos implica disciplina, pero también ternura. Amar a los padres es honrarlos aun cuando no son perfectos. En la iglesia, el amor nos une más que las diferencias doctrinales o de personalidad. El amor cubre multitud de faltas. Cierra los ojos por un momento. Piensa en alguien a quien te cuesta amar. Tal vez alguien que te ha herido o alguien con quien no te entiendes. Ahora imagina a Jesús abrazándote con ternura y diciéndote, así como yo te amé, así ama tú también. Deja que ese amor llene tu corazón y te dé la fuerza para amar aún en lo difícil. Señor, gracias por tu amor que me transformó. Gracias porque me amaste cuando yo no lo merecía. Y porque tu amor sigue sosteniéndome cada día. Hoy te pido que me enseñes a amar como tú amas. Que mis palabras y acciones reflejen tu gracia. Que pueda amar en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, y aún a aquellos que me han herido. Hazme un canal de tu amor que transforma. En el nombre de Jesús, amén. Ya hemos hablado de la paciencia, del perdón y del amor. Hoy quiero hablarles de otra virtud que muchas veces olvidamos, pero que es esencial para tener relaciones sanas: la humildad. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar en ti menos. La humildad no es andar con la cabeza agachada, diciendo yo no valgo nada. No. La humildad es reconocer que dependemos de Dios y que necesitamos a los demás. Filipenses 2:3 lo dice claramente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando falta humildad, levantamos muros. Pero cuando hay humildad, construimos puentes. Si hay algo que destruye relaciones más rápido que el fuego, es el orgullo. ¿Cuántas discusiones en el matrimonio se alargan porque ninguno quiere dar el brazo a torcer? ¿Cuántas amistades se rompen porque alguien dijo, yo tengo la razón? ¿Cuántas iglesias se dividen porque no hay humildad para escuchar, para pedir perdón, para servir? Yo mismo he luchado con el orgullo. Hay momentos en que he sentido ganas de decir, es que yo sé más. Pero el Señor me recuerda que todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que soy, viene de Él. El mayor ejemplo de humildad lo vemos en Jesús. Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Jesús siendo Dios se hizo siervo. Lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para los esclavos. Y lo hizo para enseñarnos que el camino hacia arriba empieza por inclinarse hacia abajo. Si Jesús fue humilde, ¿cómo no voy a serlo yo? La humildad en acción se demuestra en cosas prácticas. Cuando escucho antes de responder, cuando reconozco que me equivoqué, cuando pido perdón sin excusas, cuando sirvo sin esperar reconocimiento. La humildad no es teoría, es práctica diaria. Y créanme, hermanos, cuando uno decide caminar en humildad, el ambiente en las relaciones cambia. Un ejemplo bíblico, Moisés. La Biblia dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés tenía poder, tenía autoridad, pero no se consideraba superior a los demás. Dependía de Dios. Escuchaba su voz y guiaba al pueblo con mansedumbre. La verdadera grandeza no se mide por cuánto mandas, sino por cuánto sirves. Déjenme darles 3 pasos prácticos para crecer en humildad. 1. Reconoce tus limitaciones. No lo sabemos todo, no podemos todo, y está bien depender de otros. 2. Agradece en lugar de presumir. Cada logro es un regalo de Dios. El agradecimiento mantiene el corazón humilde. 3. Sirve a los demás. Cuando sirves, tu corazón se entrena para pensar primero en el otro. En el matrimonio, la humildad nos permite ceder, dialogar y reconocer errores. Un perdóname puede salvar una relación. En la familia, la humildad ayuda a que padres e hijos se escuchen sin imponer. En la iglesia, la humildad nos une, porque todos servimos bajo un mismo Señor. Nadie es más grande que otro en el cuerpo de Cristo. Cierra los ojos un momento. Piensa en una relación en la que el orgullo ha levantado muros. Quizás hay alguien a quien no le hablas porque ninguno quiere dar el primer paso. Ahora imagina a Jesús inclinándose, lavando los pies de sus discípulos, y escucha su voz que te dice, haz tú lo mismo. Da el primer paso. Humíllate y verás cómo yo restauro. Deja que esa imagen se grabe en tu corazón. Señor Jesús, gracias porque nos diste el mayor ejemplo de humildad. Tú, siendo Dios, te hiciste siervo y nos enseñaste a amar de verdad. Hoy te pido que arranques de mi corazón todo orgullo, toda soberbia, y me des un espíritu humilde. Que yo pueda pedir perdón, reconocer mis errores y servir sin esperar nada a cambio. Ayúdame a ser un constructor de puentes en mis relaciones, no un levantador de muros. En tu nombre, Jesús, amén. Hemos hablado de la paciencia que construye, del perdón que sana, del amor que transforma y de la humildad que construye puentes. Pero ahora quiero llevarlos a un cimiento que sostiene todo lo demás: la fe. Sin fe es imposible mantener relaciones sanas, porque la fe es la que nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él es quien obra aun cuando no entendemos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero decirles algo. También es imposible mantener relaciones sanas sin fe, porque la fe nos sostiene en los momentos de prueba, nos ayuda a confiar en los procesos y nos da esperanza cuando parece que todo está perdido. Yo he visto matrimonios que parecían al borde del divorcio, pero la fe en Dios los levantó. He visto familias divididas, donde ya no había comunicación, pero la fe abrió puertas de reconciliación. La fe no significa que todo sea fácil. La fe significa que, aun en la tormenta, creemos que Dios sigue en control. ¿Recuerdan a los discípulos en la barca? Cuando vino la tempestad, ellos se asustaron, pero Jesús estaba con ellos. A veces así son nuestras relaciones. Enfrentamos tormentas, pero no estamos solos. Un ejemplo es Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dios le prometió un hijo, y aunque su cuerpo ya estaba viejo y el de Sara también, creyó. Romanos 4:20-21 dice, tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa misma fe es la que necesitamos en nuestras relaciones. Tal vez hoy ves a tu hijo lejos de Dios. Tal vez tu matrimonio parece frío. Tal vez esa amistad se rompió. Pero la fe nos recuerda: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18:27. Muchas veces luchamos con la incredulidad. Nos cuesta creer porque no vemos resultados rápidos. Nos desanimamos porque las cosas no cambian al ritmo que queremos. Otros se dejan llevar por el miedo. ¿Y si perdono y me vuelven a herir? ¿Y si confío y me fallan? Pero la fe no depende de lo que vemos. Depende de quién es Dios. La fe es mirar más allá de lo que mis ojos alcanzan. Es confiar en la palabra del Señor, aunque la situación parezca imposible. ¿Cómo fortalecer la fe en nuestras relaciones? Déjame darte algunos consejos prácticos. 1. Alimenta tu fe con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieres tener fe para tus relaciones, empieza leyendo promesas de restauración y vida.
2. Ora creyendo. No solo pidas, cree que Dios puede hacerlo. Habla con fe sobre tu matrimonio, tu familia, tus amistades. 3. Rodéate de gente de fe. La incredulidad es contagiosa, pero la fe también lo es. Busca personas que te animen a confiar en Dios. 4. Recuerda lo que Dios ya hizo. Si Él lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Ejemplo bíblico. La viuda persistente. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda que insistía ante el juez injusto hasta que Él le hizo justicia. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe persevera, que no se rinde, que sigue creyendo aun cuando tarda la respuesta. Así debe ser nuestra fe en las relaciones. Insistente, perseverante, confiando en que Dios obra aunque todavía no lo veamos. Aplicación práctica. En el matrimonio, la fe nos ayuda a creer que, con Dios, siempre hay esperanza, incluso en momentos de crisis. En la familia, la fe sostiene la esperanza de ver a los hijos volver al Señor. En la iglesia, la fe nos impulsa a creer que podemos vivir en unidad, a pesar de nuestras diferencias. Cierra los ojos por un momento. Piensa en esa relación que parece imposible de restaurar. Tal vez ya has intentado muchas veces y nada ha funcionado. Ahora escucha la voz de Jesús que te dice, no temas. Cree solamente. Marcos 5:36. Imagina que pones esa relación en las manos de Dios y dices, Señor, yo no puedo, pero yo creo que tú sí puedes. Permanece unos segundos en silencio, afirmando esa fe en tu corazón. Padre amado, gracias porque la fe nos sostiene. Gracias porque cuando nuestras fuerzas se acaban, tu poder comienza. Hoy decido creer por mis relaciones. Creo que tú puedes restaurar lo que está roto. Creo que tú puedes sanar lo que está herido. Creo que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Fortalece mi fe, Señor. Que nunca me rinda, que nunca pierda la esperanza. Y que siempre pueda ver tus promesas cumplirse en mi vida y en los que amo. En el nombre de Jesús, amén. Hemos visto cómo la paciencia construye, cómo el perdón sana, cómo el amor transforma, cómo la humildad nos acerca y cómo la fe sostiene todas nuestras relaciones. No se trata solo de conceptos bonitos, se trata de vida real. Se trata de matrimonios que pueden ser restaurados, de familias que pueden volver a abrazarse, de amistades que pueden renacer, de comunidades que pueden caminar unidas en Cristo. Y quiero que recuerdes algo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Con Dios siempre hay esperanza. Con Dios siempre hay un mañana mejor. Que la paciencia sea tu guía, que el perdón sea tu medicina, que el amor sea tu fuerza, que la humildad sea tu camino, y que la fe sea el ancla que sostenga todo lo que haces. Quiero dejarte con estas palabras de Jesús en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, así también deben amarse ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, y esa es nuestra misión como hijos de Dios. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra que nos ha hablado durante este tiempo. Gracias porque nos recuerdas que contigo nuestras relaciones pueden ser sanas, fuertes y llenas de amor. Te entregamos nuestras vidas y nuestras conexiones con los demás. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a vivir en unidad y en paz. En el nombre de Jesús, amén.